En la terapia de activación conductual no basta con conocer la teoría o las técnicas. Depende mucho de su eficacia y de gran medida en sí de las habilidades del terapeuta en cada fase del proceso. Hoy veremos con destreza las dos primeras fases, que es la fase de evaluación y la fase de formulación del caso y de evolución. Principalmente hablando de las habilidades para la fase de evaluación. En esta primera etapa, el objetivo es recoger la información valiosa para construir el análisis funcional del caso. Las habilidades más importantes son la validación del cliente. El terapeuta reconoce en sí y valida las emociones del consultante, transmitiendo lo que siente tiene sentido dentro de su contexto vital. Un ejemplo, entiendo que te sientas así después de lo que has vivido. No es signo de debilidad, sino una reacción lógica a tu situación. De esta manera se reduce la culpa, normaliza su experiencia y puede motivar a compartir mayor información, además de tener una actitud colaborativa. Actitud colaborativa, ¿qué significa? El terapeuta transmita que ambos trabajan en equipo, que básicamente se podría decir que ambos están en el mismo barco, ¿no? Se evita mostrarse con autoridad, que no es una autoridad que diagnostica desde arriba y en sí tiene que promover un clima de cooperación. Se da una ausencia de prejuicio y calidez. Se evita juzgar conductas, emociones o silencios que se pueden presentar a lo largo de la sesión. Se mantiene en sí una comunicación cálida, respetuosa, empática, lo que facilita al cliente se pueda expresar de mejor manera. La determinación de objetivos terapéuticos. Desde el inicio se guía las sesiones hacia la definición de metas concretas, alcanzables y ligadas a valores personales. Por ejemplo, si un paciente valora mucho a su familia, su objetivo podría ser retomar las actividades que anteriormente tenía con sus seres queridos. Por quinto, tenemos la motivación para el uso de cuestionarios y autorregistros. El terapeuta explica que no son solo controles, sino herramientas para comprender mejor la relación entre las actividades, emociones y su estado de ánimo. De esta manera, el cliente se compromete a completarlos como parte esencial de su recuperación. En sí, toda esta etapa, el terapeuta debe ser alguien que escuche, valida, acompaña al cliente en la construcción de la información necesaria para intervenir. En la fase 2 de habilidades para el proceso, la fase de formulación del caso y su devolución, aquí el reto es explicar al cliente el análisis funcional de su depresión y devolver la información de manera clara, motivada y ajustar a su realidad, ¿no? Tenemos de primero la expresividad y claridad comunicativa. ¿Esto qué nos dice? El terapeuta adapta su lenguaje a las dificultades de concentración y memoria que muchas veces acompañan a la depresión. Explica despacio, con ejemplos, usando repeticiones y pausas para confirmar su comprensión. Se da como segunda la transmisión de análisis funcional. Se explica cómo las conductas de evitación y la falta de actividades gratificantes mantiene la conducta depresiva. Se usa un esquema como ya le hemos mencionado, del ABC, antecedente, conducta y consecuencia, para mostrar así el círculo vicioso que se está dando. Por ejemplo, cuando te aíslas para no sentirte solo, te sientes mejor por el momento, sí, pero a la larga pierdes reforzadores importantes, lo que empeora tu estado de ánimo. Por tercero, tenemos la adaptación cultural. El terapeuta debe en sí de tener en cuenta la edad del paciente, el nivel educativo, la cultura, características del cliente. Así evita tecnicismos y utiliza ejemplos cercanos, cotidianos, que el cliente pueda identificar como parte, reconocer en sí como parte de su vida. Por ejemplo, en lugar de decir conducta de evitación, se podría decir en cómo cuando prefieres quedarte en casa para no sentir incomodidad, pero eso te aleja de lo que realmente valoras. Desde esta manera el cliente quizá pueda entenderte de mejor manera, ¿no?
En sí, esta fase, el terapeuta actúa como un traductor. Convierte los datos de la evaluación en un lenguaje comprensible que en sí podrá hacer que empodere al cliente y le motive a iniciar un cambio. En conclusión, estas dos fases, la primera de fase de evaluación, las habilidades del terapeuta se centran en escuchar, validar, motivar al cliente para poder dar un aporte de información valiosa y se comprender en los registros. En la fase de formulación y de evolución, la clave es la claridad, la adaptación cultural y la capacidad de explicar el análisis funcional de forma que el cliente lo entienda y lo haga suyo. En ambas fases, la actitud del terapeuta marca una diferencia significativa entre un proceso tanto mecánico o una verdadera alianza terapéutica.